Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Ok, vamos a empezar la clase de hoy. Déjame ver. El día de ayer subí unas notas, las notas de la clase anterior, pero tenían un error en una de las definiciones que escribí. Entonces las corregí para que las chequen y ustedes puedan corregir sus apuntes de la clase anterior.
y, y ya. Vamos a empezar con un ejemplo. Bien, ¿se ve esta pantalla verde? Sí, sí se ve. Sí, Perfecto. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo para seguir viendo cómo trabajamos con la ecuación de Euler. Entonces, Profe, una consideremos pregunta. Esa una... es la lista de hoy, ¿verdad? ¿Perdón? Esa es la lista de hoy, ¿no? La que puso aquí en el chat. Sí, sí. Es que apenas la acabo de ver. Ah, sí, sí. La que Gracias. dice asistencia. Ok. ¿Qué estaba? Ah, sí. Consideremos dos alambres coaxiales. Dos alambres circulares coaxiales. Esto pretende ser un círculo. Esto pretende ser otro círculo. Ah, a ver. Incluso aquí hay formas. Blanco. Aquí tenemos un alambre. Acá tenemos otro. Entonces, y estos están conectados por una superficie. ¿Ven el apuntador? Sí. Sí, Sí, profe. ok. Entonces, de color azul está una superficie que se genera que pretende ser una película de jabón, lo cual no es estrictamente cierto. Es solamente para ilustrar, porque si fuera una película de jabón necesitaríamos ver la distribución de masas en la superficie y no lo vamos a incluir. Entonces, estamos buscando la superficie mínima que se tendría que generar para conectar el, el primer alambre circular con el segundo alambre circular. Vamos a buscar la función y de x tal que genere esta curva azul que sea una superficie mínima. Para los que copian al momento, me avisan cuando terminen. Profe, una pregunta. ¿Qué ¿Cuál es pasó? la partícula de jabón en el dibujo? Es que no entiendo. Ah, ok. Cuando hacemos burbujas de jabón, necesitamos algún alambre circular y entonces pues hacemos pasar aire por ese alambre y se genera una película de jabón. Entonces, la superficie que pretende ser formada entre 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 las dos, entre los dos alambres circulares es esta superficie que estoy ilustrando acá. Se va a generar una superficie de revolución a partir de una curva que nosotros dibujemos por acá. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. Sí. Entonces vamos a buscar la superficie mínima. Si no entienden algo de la letra, me dicen para que lo
reescribe. Aquí voy a cambiar ese. Ok, el elemento diferencial de superficie estaba bien esto. Ujú. Ok, la De su superficie que parte vamos- ya copié. No sé si alguien más falte. Si alguien falta, solo dígalo. Profe, una pregunta, ¿es DS o es DA? Sí, aquí es ds. Me confundí, es la ds va a ser la longitud que hay de este punto a este punto. Y entonces el elemento diferencial de superficie va a ser toda esta zona. Entonces, para calcular esta sección de superficie mapeada, generada, perdón, por el elemento diferencial de superficie, pues va a ser 2pi. El radio, en este caso, va a ser y. Pero ¿dónde está? Aquí está. Vamos a calcular esto como una base por la altura de S. ¿Sí queda? ¿Queda claro acá? Sí, profe. Ok. Sí, Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, el elemento diferencial de longitud está definido como la raíz cuadrada de 1 más y punto al cuadrado de x. Ujú. Donde recordemos que y punto en este caso va a ser de y en dx. Esta vamos a llamar 1a. Entonces, si queremos calcular la superficie total en color azul, tenemos que hacer la integral desde x1, y1 hasta x2, y2. Para calcular toda la superficie. Entonces, la
Ok, buscamos que esta superficie sea mi línea. Entonces, nuestro funcional será de la forma ok, a ver, vamos a preguntarle a... ¿Qué pasó? Ecuaciones. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Será que podría decirme cómo sale el DA, el elemento de superficie? Sí, vamos de nuevo. Eh, para calcular la superficie de un cilindro, de ser un cilindro, vamos a poner. Necesitamos calcular la circunferencia. En este caso, si este es el radio, necesitamos calcular esta distancia, que es 2pi por r, por su altura. ¿Sí? Y entonces, la superficie de este cilindro va a ser 2pi por radio por altura. Entonces, lo que tenemos aquí es una generalización a este problema. En este caso, en vez de que se tenga h, se tiene un elemento diferencial de superficie. Entonces, necesitamos primero calcular la longitud de la circunferencia. En este caso, tenemos que la longitud de la circunferencia, 2pi por r, va a estar dado por 2pi por y. Y otro color. La altura va a estar dado por ds. Ah, ya entendí. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, no hay de qué. En realidad tenemos como que un cilindro rotado. Bien, déjenme ver por qué no funciona esto. Range. No entiendo. Ok, ya entendí. Aquí me falta. Ya estoy arreglando el código
Bueno, a ver, será Paz Arreola. ¿Se encuentra? No se encuentra. Chusville Rosas. Sí, profe. Ok, bien. En la definición que nosotros tenemos para resolver este tipo de problemas, nosotros decimos que todo lo que acompaña al elemento diferencial de x va a ser nuestro funcional. Entonces, ¿por qué aquí puedo prescindir del factor 2pi? Porque es una constante y no depende pues ni de y ni de x. Sí, básicamente es eso. Bien, podemos... Muy bien. A ver, déjame añado tu participación. Sí, básicamente podemos añadir el 2pi al elemento diferencial de x, o cuando nosotros resolvemos la ecuación de Euler, pues el 2pi queda como una constante la cual podemos factorizar. Ok. Bien, como no aparece explícitamente x, mm, utilizamos la segunda forma. De la ecuación de Euler. Vamos a llamar esto 3a. Entonces, recordemos que es la derivada parcial de f con respecto a x menos la derivada total con respecto a x de el funcional menos y punto la derivada parcial de f con respecto a y punto, y esto es igual con 0. Entonces, como no hay una dependencia explícita de x, la derivada parcial de f con respecto a x será 0. Entonces, como vimos, la derivada de x con respecto a esta cantidad es idéntico con 0, por lo tanto, f menos y punto, la parcial de f con respecto a y punto, va a ser igual a una constante. Y vamos a llamarla 4b. Entonces, vamos a calcular esta derivada a partir de 3a. Y entonces, la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y punto de... ¿Cuánto es? Ok. Y,
Sí, 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 y por 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio. Como es una derivada parcial, y e y puntos también son independientes. Entonces tenemos y por la derivada de esta cantidad. Entonces tenemos que es 1 medio entre 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio por 2y punto. Y esto es igual a y punto entre 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio. Bien, entonces vamos a sustituyendo el valor de f y la parcial de f con respecto a y punto en 4b, obtenemos y por 1 más y punto a la 1 medio menos y punto por esta cantidad y punto entre 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio, y esto es igual a una constante. Vamos a ver, déjenme hacer, vamos para acá. Vamos a agregar un 1. Aquí me falta el cuadrado. A la 1 medio entre 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio. Entonces vamos a tener y que multiplica a esta cantidad al cuadrado menos y que multiplica a y punto al cuadrado entre 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio. Y esto igual a una constante que vamos a llamar C1. Entonces vamos a distribuir el paréntesis que está en el numerador y tenemos y más y por y punto al cuadrado menos y por y punto al cuadrado entre 1 más y punto al cuadrado a la 1 medio. Esto es igual a C1. Este término se elimina con este término y lo que obtenemos es y entre 1 más C1 al cuadrado a la 1 medio, y esto es igual a C1. Y esto vamos a llamarlo, ¿qué ecuación vamos? 4, 5b. Elevamos 5b al cuadrado. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, profesor. sí. Ah, ok. Sí, me apareció una notificación de que mi red estaba inestable, por eso no sabía si seguía en línea. Ok, elevamos 5b al cuadrado y tenemos y al cuadrado entre 1 más y punto al cuadrado, y esto va a ser otra constante, C1 elevado al cuadrado, vamos a llamarlo C2. Ok, y entonces simplemente despejamos
y punto. Y obtenemos y cuadrada es igual a C1 por 1 más y punto al cuadrado. Bueno, vamos a dejarle esta. Maestro, ¿no sería C2? Sí, tiene razón. Le puso Sí. al- Sí, confundí aquí este. C2. Gracias. Ujú. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de todo esto y ahora sí, regresamos a C1, y punto igual a y cuadrada menos C2 a la 1 medio. Sí, aquí sí es C1 y aquí es C2. Recordemos que C1 al cuadrado iba a ser C2. Ok. Y ya con esto, pues escribimos qué es lo que significa Y1, Y punto. Y tenemos C1 por la derivada total de Y con respecto a X. Y esto va a ser igual a Y cuadrada menos C2 a la 1 medio. Y entonces vamos a reescribir esto como de X. Y vamos a preguntarle a Rivera Morales, Sí. ¿por qué puedo hacer este último paso? El último, en el que pasó dividiendo, Ajá. pues no supongo que tomó la derivada como si fuera una fracción. Bueno, no, supongo que esa sería la explicación A lo físico. ajá. Sí. Pero bueno, pues por lo que entiendo, solo hizo ese paso algebraico. Sí. Digo, para que después sus compañeros matemáticos no se estén burlando de uno. Cada vez que nosotros hagamos un paso como este, lo que estamos haciendo es esto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la integral, pues déjame poner tu participación, Hugo, ¿dónde está? No te encuentro en la lista. ¿Cómo te apellidas? Ah, ya vi, Rivera Morales.
Listo. Sí, en realidad lo que hacemos es simplemente reescribir este último paso así y ahora vamos a integrar. Respecto de x. Y entonces vamos a tener la integral desde x1 a x2 de c1 entre y2 menos c2 a la u medio de y de x igual a la integral de x1 a x2 de x. Y entonces este objeto lo podemos sustituir de esta manera. Ahora, en vez de tener los límites entre x1 y x2, sería y1 y y2. Y entonces, como nosotros fijamos estos límites de manera arbitraria, podemos hacer que y2 sea igual a y1 más un elemento diferencial de y. Y que x2 sea igual a x1 más un elemento diferencial de x. De ahí que parezca que de manera algebraica nosotros hicimos este paso. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que hagan un paso como el que había puesto aquí arriba, en realidad lo que estamos haciendo es toda esa serie de pasos. Ok, como ya no necesitamos esto, ahora sí tenemos la ecuación diferencial que vamos a resolver. Perdón, la integral que debemos realizar. Entonces, si revisamos nuestras tablas de integrales, pues lo que tenemos es que x va a ser igual a C1, el coseno hiperbólico inverso de y entre C1 más C2, donde lo sé, es que mis apuntes así lo tengo expresado. Sí, vamos a regresar a esta última ecuación que había puesto. Bien, ahora sí. Vamos a hacer esta integral y déjenme escribir de manera explícita este último término. C1 al cuadrado. Y ahora sí. Integrando esta ecuación es la número 7. Ahora sí, integramos esta cantidad y lo que tenemos es x igual a C1, el coseno hiperbólico inverso de y entre C1 más
otra cierta constante que vamos a llamar 3. Y entonces despejamos y. Y tenemos que x menos c3 entre c1 es igual al coseno hiperbólico inverso de y entre c1. Y finalmente tenemos que y es igual a c1. Profe, una pregunta. ¿Qué es ¿Qué pasó? C3? ¿Perdón? ¿Qué es C3? Es 7a, lo vamos a integrar, pero aún no indicamos los límites de integración, entonces es una integral indefinida. Y entonces, como es una integral indefinida, nosotros necesitamos añadir otra constante. Ah, gracias. ¿Sí? Sí. Sí. Como es integral indefinida, entonces añadimos C3. ¿Qué estaba? Sí, despejando esto. Y nos queda x menos C3 entre C1. Y listo. Con esto, y como función de x es igual a C1, el coseno hiperbólico de x menos C3 entre C1. Donde C1 y C3 estarán dados por x1, y1 y x2, y2. Tarea: calcular C1 y C3. Bien, por aquí, ¿alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué pasó? Para calcularse las constantes, ¿no se requiere de alguna condición inicial? ¿O esas las ponemos nosotros? No, más que condiciones iniciales son condiciones de frontera en este caso. Y las condiciones de frontera las determina x1 y y1, x2 y y2. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es darle el valor x igual a x1, y igual a y1 y despejar y obtener, perdón, van a evaluar a y en x1 y también y en x2 y van a tener dos ecuaciones que dependen de C1 y C3. Y entonces es resolver un sistema de ecuaciones. Ah, bueno. Gracias. En caso, luce que no va a ser una cosa fácil de despejar. Entonces, si es el caso, vamos a evaluar. Primero, escríbanlo en la forma más general que puedan. Y si no se puede resolver, pongan que x1 es igual, vamos a llamar a este A y a este B. Vamos a ponerlo en
2,5 y B en 5,6. Ujú. Y tratan de resolverlo numéricamente. Digo, en caso de que no puedan resolverlo analíticamente. No he hecho este ejercicio, entonces no sabría decirles. Bien, vamos a tomarnos un receso porque sigue una generalización a la ecuación de Euler y sí vamos a necesitar un poco de atención. Profe, Evo, tengo una duda, es que no escuché la última parte. ¿Esos 2 puntos son los que vamos a usar para la tarea? primero, lo van a tener que escribir en la forma más general que puedan. Ajá. X1, Y1, X2, Y2. En caso de que no se pueda resolver analíticamente, van a meter estas cantidades de acá Ajá. y lo van a tratar de resolver de manera numérica. Ah, está bien. Gracias. Sí, voy a escribir acá. No, era C3. Listo. Esta es la tarea. Y vamos a descansar unos 5 minutos. Profesor, ¿me dejaría ver un poco más arriba en lo que descansamos para terminar de copiar? Me falta un pedacito. De lo Ok. último. Sí. Mm, ¿qué parte? Ahí. Sí, por ahí. Ahí. Gracias. Bien, nos vemos en 5 minutos.
Listo. Entonces vamos a hacer una generalización. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el nombre de la curva que se halló? Es que recuerdo que hicimos un ejercicio similar el semestre pasado, pero se me olvidó el nombre de la curva a la que llegamos. Bueno, primero estas superficies son superficies de revolución que se generan a partir de una curva que en este caso nosotros llamamos y de x. Y Creo que era la catenaria, si mal no recuerdo. la catenaria, en este momento no recuerdo, sí la tengo en mi mente, pero no estoy seguro si es este el caso de la catenaria. Sí, no estoy seguro si es este el nombre. Ok, generalización. Gracias. Generalización a varias variables. Ok, en general, cuando estamos resolviendo un problema de mecánica clásica, los sistemas que estamos analizando suelen tener más de una sola variable. Entonces, vamos a escribir nuestro funcional. F va a ser igual a F que multiplica, perdón, F como función de una cierta variable y1, y2, y3, yn, yn punto, yn2 puntos, yn3 punto, yn punto, x. También podemos llegar a tener un sistema con más de una variable dependiente y en este caso lo que nosotros podríamos visualizar no es una curva que nos sirva como función extremal, sino una superficie. Pero eso no lo veremos en este curso, pero se puede dar el caso. Entonces, un poco de notación. Esta cantidad la vamos a reescribir como yn punto de x, donde yn va a ser toda la colección y1, y2 hasta yn. Y yn punto va a ser toda la colección de y puntos. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Eso no indica derivadas de los n? Sí, podría ser derivadas, pero
en la notación que les estoy escribiendo aquí es lo que va a el significado que va a tener para esta clase. Bueno, Ujú. Sí, al final es notación. Ok, entonces vamos a hacer un procedimiento análogo a... Nos vamos a la clase previa. A esto de aquí. En vez, para todas y cada una de las y, vamos a escribir una curva vecina. Entonces, aquí punto. Lo vamos a escribir como y de alfa x igual a y evaluado en 0 de x, perdón, y más alfa eta y de x. Y a ver, déjenme enumerar estas ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 12, continuando la numeración de la sesión pasada. Y esta va a ser la ecuación 13. Bien, entonces, si tenemos estas ecuaciones vecinas, recordemos un poco lo que hicimos en la clase pasada. Tenemos ecuaciones vecinas. Para cada y vamos a tener este valor extremar. Y las etas evaluados en los puntos inicial y final va a ser igual a 0. Entonces, nuestro funcional ahora va a ser una función del parámetro alfa. Lo siguiente que hicimos fue calcular la derivada con respecto a alfa y finalmente pues manipulamos estas ecuaciones para escribirlo como algo independiente de alfa hasta este punto. Entonces, no voy a repetir estos pasos, los voy a simplemente a escribir por analogía.
Entonces, la derivada parcial. Si la derivada parcial de nuestro funcional con respecto a alfa es igual a la suma en i de la parcial de f con respecto a y, la parcial de y con respecto a alfa, más la parcial de f con respecto a y punto, parcial de y punto con respecto a alfa. Regla de la cadena simplemente. F es función de todas estas variables, entonces lo que estoy haciendo es simplemente escribir la regla de la cadena. Al seguir los pasos previos. Clase 2. Obtenemos algo que va a ser de la forma la parcial de i con respecto a alfa igual a la integral de a b de la suma en i la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto eta i de x de x. Bien, esta derivada la puse explícitamente para que sea más fácil comparar con este paso de acá. La parcial de y con respecto a alfa nos va a dar las etas is. Nos va a dar aquí etas is, y'is, y'is. Y aquí lo único que nos falta es añadir la suma. Entonces, los pasos y la manipulación de esta ecuación va a ser exactamente la misma. Lo único que vamos a añadir es un símbolo de suma afuera de la integral. Pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Entonces, si seguimos estos pasos, eventualmente tendríamos que llegar a una relación como la que observamos en la pantalla. Y esta vamos a llamar 14. Ok. Ahora, para este caso, las etas son independientes entre sí. Entonces, si son independientes entre sí, en general, para que esta condición se cumpla, entonces es necesario que de manera individual... Una pregunta. Eo. ¿Cuál es el NI? Perdón, eta I. ¿Está ahí? Sí. ¿Cómo que qué es? Es la perturbación a la función vecina. Como lo vimos en la clase pasada. Mira, las funciones vecinas las definimos así. Sí. En la ecuación 2. Entonces, la curva roja va a ser nuestro valor extremal. Y la eta va a ser
un término que va a modificar a esta función extremal. Para valores diferentes de alfa, vamos a tener la curva por arriba de la curva roja o la curva por abajo de la curva roja. Y entonces, imaginen esto, pero ahora en un espacio de tantas dimensiones se puedan pensar. Vamos a tener para la proyección XYK, XK, exactamente lo mismo. Gracias. Profe, Bueno, o sea que para el caso de 3 dimensiones, la curva roja sería entonces una superficie. no. En este caso sería una curva paramétrica, pero en 3 dimensiones. Ah, ya, está bien. Ujú. Gracias. Vamos a ver, bueno, no vamos a ver en el curso, pero si fuera más de una variable independiente, sea x1, x2, entonces x1 y x2 sí que van a generar una superficie. Profe, yo nada más tenía una duda ayer que se me olvidó preguntar. Sí. ¿Exactamente para qué servía parametrizar la curva, las curvas vecinas? Simplemente para construir, una colección de funciones que hagan recorridos distintos a la curva roja. Y con esto buscar cuál de toda esta familia de funciones es la que cumple con ser el valor extremal. Por construcción, nosotros lo hicimos como perturbaciones de la, de la función extremal. Ok, sí. Sí, Ya. es mera construcción. O sea, queremos buscar Y, pero nosotros en principio postulamos que ya existe. Sí, claro. ¿Sí? Gracias. Sí, es mera construcción. Recuerden, todo esto es todavía matemático. Aún falta añadir una condición física para poder empezar a hablar de un sistema mecánico. Entonces, esto es útil, toda esta conceptualización, para darnos una idea de qué es lo que estamos haciendo. Después vamos a ver que X e Y en realidad van a estar representando un espacio físico que nosotros llamamos espacio fase, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿todo bien por acá? Ok, entonces, para que se cumpla esta condición, necesitamos que en la ecuación 14, de manera individual, los términos encerrados en paréntesis sean todos y cada uno idénticos con 0. Y entonces, con esto, ya tenemos la ecuación de Euler para un sistema de varias variables. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo llegamos a la ecuación 15? ¿Les puedo repetir alguna parte del procedimiento? ¿O todo claro como el agua? Todo claro, profe. Ok, Todo claro. bien. Ok, esta es una generalización a varias variables.
Ahora, la siguiente generalización será a un sistema que va a estar restringido o que va a tener una cierta restricción, van a tener ciertos límites en donde el sistema va a poderse desarrollar. Entonces, déjenme poner esto. La ecuación 15 es válida si y solo si las eta y de x son independientes entre sí. Ese fue el argumento que nosotros utilizamos para llegar de aquí a acá. Entonces, ¿qué pasa si esto no se cumple? Bueno, en general, esto no siempre es válido. Perdón. Si existe una constricción al sistema. Entonces, existen diferentes tipos de constricciones. Y las más sencillas de ellas son las que se pueden expresar en forma algebraica. Algebraica. ¿Sí lleva acento o no lleva acento? Sí lleva acento, profe. Sí lleva. Algebraica. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, para calcular la curva geodésica sobre un queremos calcular la curva geodésica sobre una superficie esférica, tendríamos una restricción de la forma x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a un cierto radio. Entonces, necesitamos añadir a nuestra
nuestra formulación de las ecuaciones de Euler, una forma de añadir esta información que vemos en la última ecuación que escribir. Entonces, en este caso, la ligadura del sistema aquí ligadura, constricción, son la misma, indican el mismo objeto. Vamos a llamarle G de X, Y, Z igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos R cuadrada. Y entonces, por construcción es más fácil reescribir esta última ecuación como una ecuación que es idéntica con 0. Y a estas ecuaciones, a estas ligaduras le llama como ligadura holónoma. Hay diferentes tipos de ligaduras y los vamos a ver más adelante. Solo las vamos a mencionar. En general no suelen ser utilizadas en mecánica clásica al nivel que vamos a describirlo en la clase, pero en electromagnetismo sí que llegan a usar ligaduras no holónomas. Entonces, cuando les hablen acerca de este término es que pues no se puede escribir a la ligadura del sistema en términos de lo que están viendo aquí, una función algebraica. Entonces, por simplicidad, vamos a trabajar con dos variables. Aquí termina el ejemplo de ligadura holónoma. Es solamente para ilustrar. Por simplicidad. La ecuación 14, que recordemos que es esta que estamos viendo aquí, para el caso de dos variables. En este caso tendríamos la parcial con respecto a alfa de i, que es igual a la integral de a b. Voy a poner aquí el elemento diferencial, que multiplica a la parcial de f con respecto a y, menos la derivada total con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto. La parcial de y con respecto a y punto más la parcial de f con respecto a z menos la de la parcial de, perdón, es x por la parcial de f con respecto a z punto por la parcial de z con respecto a, perdón, aquí es alfa. Ajá. Déjenme corregir aquí arriba esto de acá. De acuerdo a lo que estamos escribiendo aquí abajo, tenemos un sistema de y de z como variables dependientes de x. Simplemente
Voy a hacer esto para que sea consistente con la notación que estoy escribiendo aquí abajo. Ok, entonces vamos a utilizar la forma funcional de, vamos a llamar 16. Y esta vamos a llamarla 17. Ok, entonces vamos a practicar la derivada parcial con respecto a alfa sobre 16. O al menos algo de esa misma forma. Y obtenemos que es la parcial de g con respecto a alfa, siguiendo la regla de la cadena, va a ser igual a la parcial de g con respecto a y, la parcial de y con respecto a alfa, más la parcial de g con respecto a z, la parcial de z con respecto a alfa. Ok. Esta tiene número, sí, esta es 18. Y entonces, como definimos a nuestras variables, a nuestras funciones vecinas, entonces el resultado de realizar la derivada parcial de y con respecto a alfa sería perdón. Vamos a ver cómo están escritas y y z en términos de sus curvas vecinas. Entonces, y como función de alfa va a ser igual a y de x más alfa, vamos a llamarle eta 1 de x, y aquí es z alfa de x igual a z de x más alfa eta 2 de x. Entonces, eso quiere decir que 18 será, vamos a llamarle 19. $18 será simplemente la parcial de g con respecto a alfa es igual a la parcial de g con respecto a y, eta 1 de x, más la parcial de g con respecto a z, eta 2 de x. Entonces, recordemos que nosotros construimos estas ligaduras tal que sean idénticas con 0 o en su defecto con una constante. Entonces, la derivada de g con respecto, la derivada parcial de g con respecto a alfa será idéntica con 0. Y con esto ahora vemos que gracias a la ligadura g, eta 1 y eta 2 ya no son linealmente, perdón, ya no son independientes. Dependen de lo que nosotros obtengamos con las derivadas parciales de g y de z. Entonces vamos a reescribir esta última ecuación que vamos a llamar 20.
Entonces tenemos la parcial de g con respecto a y de eta 1 de x va a ser igual a menos la parcial de g con respecto a z de eta 2 de x. Y entonces tenemos que eta 1 de x entre eta 2 de x es igual a menos la derivada parcial de g con respecto a z entre la derivada parcial de g con respecto a y. Y esto vamos a llamar 21. Ok. Bajo estas consideraciones, la ecuación 17, recordemos cuál es 17, esto que vemos aquí, ahora lo vamos a escribir como la parcial de y con respecto a alfa igual a la integral desde a b de la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto que multiplica a eta 1. Sí, vamos a hacer un paso adicional entonces. Eta 1. A ver qué puse arriba. Solo estoy viendo si... Sí. Si hago un paso de más. Solo para ilustrar mejor. Parcial de f con respecto a z menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a z punto de eta 2 de x. De x. Entonces, como ya tenemos la ecuación 21, vamos a poder factorizar ya sea eta 1 o eta 2. En este caso, vamos a factorizar de este paréntesis. En este caso voy a factorizar eta 1 y lo que voy a obtener es la integral de a a b de la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de f de y punto más la parcial de f con respecto a z, la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a z punto de eta 2 entre eta 1 de x. Y a esto le vamos a poner lo que factorizamos. Entonces, no sé qué pasó aquí. Mi computadora. ¿Se crasheó? No. Bueno, todo por ahorrarme un paso. Bueno, entonces, como ya sabemos la relación entre la razón de estas etas, entonces vamos a utilizar la ecuación 21. Y entonces va a ser igual la integral de a a b de la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x. Profe, una pregunta. Ahí dice eta 2 sobre eta 1, ¿no? Sí. Integral, pero arriba creo que aparece al revés, ¿no? Ah, ok, pues nada más invertimos los... Sí, gracias. Sí, nada más invertimos la fracción.
Entonces, sí, tal como apuntas, tenemos eta 1 y eta 2. Entonces vamos a poner este término, de ahí que aparezca este signo de menos. Y sería la parcial de g con respecto a y entre la parcial de g con respecto a z. Eta 1 de x. Ok, y pues ya casi terminamos. Porque este término en general es diferente de 0. De manera individual. Entonces, para que se cumpla la condición de que este valor es un extremal, necesitamos que nuestro paréntesis cuadrado es igual a 0. Entonces, déjenme ver solo si esta es la ecuación 22. Entonces, para que 22 sea un para que 22 cumpla con la condición extremal, entonces todo el paréntesis cuadrado va a ser idéntico con 0. Parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto menos la parcial de f con respecto a z menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a z, la parcial de y con respecto, perdón, la fracción de g. Voy a poner aquí, la parcial de g con respecto a y, la parcial de g con respecto a z. Esto tiene que ser igual con 0. O bien, a ver. Voy a reescribirlo para no volver a escribir. La parcial de g con respecto a y por la parcial de g con respecto a z. ¿Sí? Esto está en el denominador, le pongo un menos 1. Si factorizo esta cantidad del numerador, voy a obtener algo por el estilo. Y entonces esto va a ser igual a 23. Ok, observemos que en 23 el primer sumando es una función de x con derivadas parciales de y de y punto. Y de este lado tenemos una función de x con derivadas parciales de z y de z punto. Entonces, lo único que podemos decir es que estas funciones, de manera individual, son funciones de x. Entonces, si llamamos, por ejemplo, a este segundo término,
es la parcial de f con respecto a z menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a z de la parcial de g con respecto a z igual a una función lambda de x, perdón, menos lambda de x entonces (23) será la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a z punto, aquí faltó, perdón, y punto más lambda x la parcial de g con respecto a y. Y la parcial de f con respecto a z derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a z punto más lambda x la parcial de g con respecto a z. Bien. Entonces, voy a repetirlo para que quede un poco más claro. Lo único que podemos decir de la ecuación 23, de lo que podemos tener certeza, es que el primer sumando y el segundo sumando, ambas son funciones de x. No sabemos la forma funcional de y o de z. Entonces, vamos a decir que para este caso, uno de los dos sumandos, en este caso elegí el segundo sumando, va a ser igual a una cierta función menos lambda de x. Entonces, si sustituyo esto por menos lambda de x, entonces voy a tener el primer sumando más lambda de x. Al multiplicar todo por el inverso de la parcial, perdón, al multiplicar todo por la parcial de g con respecto a y, entonces obtengo esta ecuación de acá. Entonces, como ya tengo hecha esta ecuación, simplemente la reescribo de esta manera. Y a esto lo vamos a llamar 24. Entonces, Profe, una pregunta. Bueno, ¿será que pueda subir todavía un poco el pizarrón, por favor? sí, voy. ¿En qué ecuación? Ahí donde empezaba lo de la 23 a definir lambda. Ah, ok. Este es un procedimiento que suelen usar en... Ay, ¿dónde es? En electromagnetismo. Cuando resuelven el laplaciano con un sistema de coordenadas esféricas, hay algún momento en el que les queda una ecuación que solamente depende de los ángulos y bajo un argumento similar pues le dan una solución al sistema. En este caso pues proponemos una cierta función lambda. Entonces ahora el problema se reduce a resolver un sistema de 3 ecuaciones, que serán las ecuaciones indicadas por 24 y la ligadura. En este caso aún no decimos cuál es la dependencia funcional, pero es un problema de... Es una ecuación que tiene que ser consistente con las
ecuaciones que tenemos acá. Y entonces el problema reside en encontrar y de x, z de x y lambda de x. Entonces, en general, el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a plantear, en general, vamos a tener un sistema de ecuaciones para cada una de las variables dependientes. Voy a reescribir esto como la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a z a x de la parcial de f con respecto a y punto menos la suma en, vamos a llamarle k, de lambda k de x, la parcial de gk con respecto a y igual a 0, con gk una función de las y punto x. Aquí vamos a tener n ecuaciones y vamos a llamarle m ligaduras. Y entonces vamos a tener n más m variables a resolver con n más m ecuaciones. Uh-huh. En el caso que acabamos de ver, teníamos 2 más 1. Vamos a tener 3 ecuaciones a encontrar. Y en este caso, pues vamos a tener n más m. Y aquí lo voy a dejar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Traté de ser un poco más explícito, pero hay ciertos temas que tampoco se dejan mucho. Esta parte, pues sí, resultó un tanto más tediosa, pero pues son pasos necesarios que tenemos que realizar. ¿Qué pasó? No, nada. Este ritmo está un poco más tolerable que el de ayer. Ok. Ahorita les pongo a ver, déjenme ver cómo dejo de compartir. Listo. Sí, en un rato más subo estas mismas notas en el grupo para que ustedes puedan después digerirlas con más calma. Profe, una pregunta rápida. Ajá. Cuando nos estaba hablando acerca de varias variables, también comentó que había casos en los que no solo se utilizaba un parámetro X. Ajá. Ajá.
¿Usted conoce de algún problema físico que utilice más de un parámetro? A ver, déjame pensar en algún problema físico. Puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando vas a calcular la interfaz entre un sistema en un recipiente con un líquido, tienes la interfaz que está el líquido y el aire o un gas. Entonces la interfaz entre líquido y gas también se podría plantear en términos de un problema tipo ecuación de Euler, en donde tendrías dos parámetros. En este caso serían los parámetros que te ayuden a describir la superficie de la interfaz. Tendrías que poner plantear el funcional en términos de el montón de energías que están teniendo en juego. Ok, ¿y su deducción es más o menos similar a las que hemos Sí, estado? es muy, muy parecida. Aquí tenemos las derivadas con respecto a x, derivadas totales con respecto a x y las derivadas con respecto a y punto. En este caso aparecerían varios sumandos que serían, por decir, la derivada total con respecto a x1, a la parcial del funcional con respecto a la derivada de y con respecto a x1, más un término similar, pero ahora con la etiqueta x2. Ok. Y entonces, conforme vas teniendo más variables independientes, pues vas añadiendo más sumandos. Sí, pero la deducción debería de ser más o menos similar. Ok, perfecto, gracias. En este caso tenemos funcionales que dependen solamente de y y punto. Pero también podemos hacer una generalización a algo que dependa tanto de y punto, y2 puntos, y3 puntos, y4 puntos y así. Pero pues esos ya no son problemas físicos. Al menos problemas físicos que tenga en la mente o que haya visto. Ok, gracias, Doc. ¿Alguien más? Si no hay No, dudas. por ahora. Deje proceso. No por ahora, profe. Bien, si ya no hay más dudas o comentarios, entonces nos vemos el día martes. Las tareas se van a entregar el lunes, todas las tareas de esta semana. Y pues ya, es todo. Está bien, profe. Muchas gracias. Sí. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesor.